el capítulo 1. Y de ahí, entonces, comenzamos con unos criterios básicos de adaptación y lesión celular. Listo. Primera palabra, primer semestre, ¿qué significa? Equilibrio. Entonces, una célula normal está buscando llegar entonces al equilibrio. Cuando la célula yo la desequilibro, entonces ella se adapta. Normalmente, ¿ante qué se adapta? Ante el estrés, ante el aumento de la demanda de algún tipo de acción. Si ella es incapaz de adaptarse, entonces la célula se va a lesionar. Y de esta lesión tiene diferentes etapas. Hay una etapa, que es lo que vamos a estar viendo la próxima clase, que vendría siendo que la lesión celular va a llegar a un punto de reversibilidad, es decir, que ya sí se puede devolver ese tipo de lesión. Si llega y pasa a un punto de irreversibilidad, la célula muere. Cuando estamos hablando de este tipo de muerte, de necrosis, eso es una muerte patológica, anormal. Si la célula, esto lo vemos en la próxima clase, se adapta, vamos a encontrar algunos tipos de alteraciones a nivel subcelular, y si la célula está programada para morir, pues puede morir a través de esta ruta. Esto vendría siendo tema del segundo corte. Y esa vendría siendo el otro tipo de muerte, que vendría siendo apoptosis. Nos vamos a meter entonces en cuanto a las adaptaciones celulares frente al estrés. Existen, como les acabo de decir, dos grandes grupos. Un grupo que se llama adaptaciones fisiológicas. Esa palabra define es normalidad. O sea, hay cosas que la célula hace normalmente y no tiene ningún problema. Pero existe una serie de adaptaciones que son anormales. Entonces, esa parte anormal las vamos a denominar adaptaciones patológicas. ¿Por qué están mostrando aquí un corazón en las dos fases? Porque si un corazón, por ejemplo, es de alguien muy sedentario y comienza a hacer en forma progresiva una adaptación a tener mayor capacidad cardiovascular, eso es normal, eso es fisiológico. Pero si yo tengo una persona que tiene una enfermedad como hipertensión arterial, va a comenzar a hacer una serie de adaptaciones patológicas, la misma estructura, pero unas cosas son normales y otras no. Esta imagen que sigue a continuación es una que muestra en su totalidad los diferentes tipos de adaptación, pero se las voy a ir ampliando de forma conceptual. Ahí están todas, pero ya se las voy a ir explicando una por una. Primer tipo de adaptación, la atrofia. Sin tropos, crecimiento, construcción, alimento. Entonces, si yo dejo una estructura sin alimentación, ella va a reducir su tamaño. Tenía un tamaño X y después va a ir disminuyendo su tamaño. ¿Por qué podría ser? Ahorita ampliamos más, o porque no lo uso, o porque no le llega un nervio, o porque le faltan hormonas, o porque se queda sin perfusión, o le faltan nutrientes. Luego miraremos diferentes tipos de ejemplos. Pero el primer mecanismo de adaptación es atrofia, que consiste en disminución del tamaño. Segundo tipo de adaptación, hipertrofia, es todo lo contrario. Entonces, pasa de este tamaño a uno más grande. Si yo incremento el tamaño de la célula, es porque he incrementado la carga de trabajo sobre ella. Eso se puede observar con mucha frecuencia en el corazón o en el músculo que está pegado al hueso, en el músculo esquelético. Tendremos por acá hiperplasia. Hiper mucho, pero aquí ya lo que se está incrementando era el número. Había 1 y ahorita hay 3, 4, 5, 7, 9. Entonces el incremento en el número de células es definido como hiperplasia. Para poder que exista hiperplasia, la célula
ser células que tengan la capacidad de replicación. Las neuronas no tienen replicación, entonces las neuronas no pueden hacer hiperplasia, porque ellas nacen, pero no tienen ese fenómeno de división mitótica. Siguiente tipo de adaptación, metaplasia. Entonces tendríamos acá, que sería el cambio, aquí lo están viendo, cuadrada y parda. Ese es un tipo de célula madura, y aquí cambió, cuadrada y verde, es otro tipo de célula madura. Entonces el cambio de una célula madura por otro tipo de célula madura, eso se va a denominar como metaplasia, y eso generalmente es una respuesta ante la irritación o la inflamación. Y este es un cambio que se denomina displasia. Tengo esta forma y aquí podría ser ya que se transformó como en un rombo, entonces yo cambié de tamaño, forma, organización, debido a irritación o inflamación crónica. Estos serían cambios displásicos. Si ustedes alguna vez en su vida les hacen un examen de patología, una muestra, y en esa muestra les reportan esto, no significa, o metaplasia, no significa que sea un cáncer. Significa que hay algo que no está normal y que está muy cercano a malignizarse. Y aquí está un ejemplo. Displasia cervical por virus del papiloma humano. Es decir, estadísticamente a las personas que más le van a hacer este diagnóstico en este salón serían a las mujeres. ¿Por qué? Se hacen citologías. Y al hacerse citologías después de haber iniciado vida sexual, existe una altísima probabilidad de adquirir este virus, y este virus es de una difusión mundial. Es muy difícil eliminarlo, por eso se idearon ya las vacunas contra este virus, contra el virus del papiloma. Y este virus puede ir afectando las células del cuello uterino lentamente, y en un promedio de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años puede ir produciendo cambios. Y cuando la mujer se hace la citología, le aparecen cambios displásicos en las células escamosas del cuello uterino. Le están indicando que no es un cáncer, pero que ese cuello está teniendo ya transformaciones y que si no se hace algo por parte de ginecología, va a terminar siendo un cáncer. Esa es la ventaja de la citología como método de prevención y de tamizaje de cáncer. Entonces, no es cáncer, pero va para allá. Resumiendo entonces, hasta acá, atrofia es una reducción en el tamaño. Tenía este tamaño y pasa a ser uno más pequeño. Hipertrofia vendría siendo todo lo contrario, un incremento en el tamaño. Si me voy a centrar en el número, la palabra atrofia, que yo la definí aquí como de tamaño, también va a aplicar para esta parte aquí del número. O sea, si tenía 5 células y ahora tengo una, eso también puede ser atrofia. Entonces, esta palabra implica o disminución de tamaño o disminución en el número. Hiperplasia es un incremento en el número de células, que van apareciendo más. Metaplasia es el cambio de un tipo de célula madura por otra. Con perritos, entonces, la hipertrofia es un incremento en el tamaño. Y ahí está de una vez esta parte. Cuando una persona va al gimnasio, lo que está haciendo es hipertrofia. Rompe la célula y la célula en ese proceso de reparación se vuelve más grande. En el gimnasio no se hace esto, no se hace hiperplasia. Se está haciendo es hipertrofia. Hiperplasia es un incremento en el número, atrofia es que se va volviendo más pequeño, y metaplasia es el cambio de una madura por otra madura. Es una transformación. Hipertrofia, el ejemplo común por acá, esto es fisiológico, un incremento en la carga de trabajo. Esto también es fisiológico. Aquí una mujer está en embarazo, está lactando, las glándulas mamarias, o sea, aquí hay grasa, aquí hay músculo, grasa y un tejido glandular. Este tejido glandular se incrementa en su tamaño para poder generar leche y dar leche de lactancia. Esto es entonces una hipertrofia, pero fisiológica.
Y aquí tendríamos un corazón que está enfermo. Por aquí ustedes ven el cable de marcapasos, que lo vamos a mirar acá. Este es un esquema de un corazón que está comprometido. Y ya les explico el porqué. El lado de acá es el ventrículo derecho. El que es más musculoso es el ventrículo izquierdo. Suponiendo que este fuera el límite más externo del ventrículo izquierdo, la cavidad normal de él, o el espesor más bien, sería este. Este sería el espesor normal, y esto que ha quedado acá es el espacio para llenar de sangre. Eso es un corazón normal. Adelantando entonces tema, una persona puede padecer hipertensión, una de las enfermedades más comunes hoy en día. Preguntarán, muchos de los abuelos de ustedes tendrán esa enfermedad, que llama hipertensión. La sangre tiene que ser bombeada, pero las arterias ponen resistencia. El corazón, ¿qué es lo que hace? Bombea más fuerte, como si estuviera en un gimnasio. Y pasa lo mismo como si estuviera en un gimnasio, se va volviendo más musculoso para tratar de bombear más fuerte. Entonces, acá miren cómo queda. Entonces, está con esta parte externa y ha crecido todo esto, pero ya lo que queda es muy chiquito. Bombea muy fuerte, sí, pero bombea muy poquito. Entonces este es un corazón que va a entrar en falla, que va a entrar entonces en complicaciones. ¿Es una adaptación? Sí, pero en este caso es patológica ante una enfermedad, la cual vendría siendo la hipertensión arterial. Hiperplasia es un incremento ¿en qué? En número. Entonces tendríamos por acá un incremento en el número, y como ustedes pueden ver aquí en el extremo izquierdo de la pantalla, pues ahí están mostrando células, como las del pecho y las del útero, que son altamente replicables, que tienen toda esta parte del ciclo para hacer división y división, y se pueden formar un incremento en el número. Este es un útero, solamente el útero, sin las trompas de falopio ni los ovarios. Parte externa del útero, el cuello del útero aquí abajo. Parte interna del útero, la cavidad endometrial. Y eso debería ser liso, casi como una hoja de papel, pero observen lo que comienza a aparecer por acá. Carnosidad, todas estas cosas que se ven como mucho más gruesas, es un tejido anormal, es un tejido hiperplásico del endometrio. Esa es una enfermedad que le da a algunas mujeres y se llama endometriosis. Es un tejido endometrial que ha crecido, que podrá estar acá o que podrá estar en otros lados. Y piensen aquí, el tejido endometrial responde ante las hormonas y les podría dar cólico. Todo esto es un tejido que podría generar muchísimo cólico. Entonces las mujeres con endometriosis les dan menstruaciones muy dolorosas y sangrados abundantes. Yo conocí algunas que prácticamente cada menstruación es una hospitalización con transfusión y todo, del volumen de sangre que pierden. Entonces a veces toca hacer algunos tipos aquí de cirugías. Y eso es hiperplasia, porque ahí está, fisiológica, normal, bajo un estímulo hormonal. O podría ser patológica, por ejemplo aquí, patológica con el estímulo hormonal. Y aquí están mostrando algo que es un destino indefectible para todos los hombres que estamos acá. Todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida, si llegamos a envejecer lo suficiente, vamos a tener problemas de próstata. La próstata es un tejido hormonosensible, responde entonces hacia la testosterona, y a medida que vamos envejeciendo, se va agrandando, y cuando se agranda, estrecha este tubo por donde debe salir la orina. Y ahí encontrarán ustedes a los abuelos con problemas de goteo, de estar orinando, que el chorro está débil, con disfunción eréctil, una gran cantidad de patologías que es debido a este tejido de boca, diente.
Encía normal. Por acá, una encía patológica, está hinchada, está inflamada, está roja. Causas, podría ser esto, la falta de higienista. Entonces el sarro se mete acá y genera inflamación. Causa, podría ser un medicamento contra la epilepsia, que se llama Yelpamin, que puede dar una hiperplasia gingival. Entonces aquí el tejido puede estar hiperplásico por diferentes causas, pero este ya vendría siendo patológico. Para el microscopio, entonces observen que aquí yo tengo, en estas imágenes que son así moraditas y rosadas, son difíciles, pues para eso existe toda una especialidad que es patología, pero así como de una forma muy grande, lo que ustedes ven aquí como puntos negros son núcleos, entonces de células. Entonces aquí hay determinada cantidad de células, pero observen que aquí viene como un límite, como una muralla, y sigue todo esto, un gran incremento en esos puntos, o sea, hay muchas células. Entonces, este es un fenómeno hiperplásico. Dentro de lo que ustedes manejan, esta sería una de las enfermedades en las cuales ustedes entenderán que esto es un fenómeno hiperplásico. Es en realidad algo doble. Es en el pterigio, que arranca usualmente por acá, por el borde nasal, y que es un crecimiento carnoso, y que pues, lo esperable es que no haga esto, que no invada la córnea, porque aquí ya está invadiendo zona para poder hacer toda la parte de refracción. Entonces, todo este tejido es una combinación de dos cosas. En el pterigio, si yo lo veo en microscopio, existe una hiperplasia del tejido conjuntival, esa vendría siendo una, y a esto le voy a sumar una metaplasia de células escamosas. Entonces, en el pterigio se podrán encontrar esas dos, una hiperplasia y también una metaplasia, hiperplasia conjuntival y metaplasia escamosa. Si yo algo le quito ese estímulo positivo y dejo uno negativo, el tejido va a disminuir. Ejemplos de estímulos negativos tenemos por acá: disminución de carga de trabajo. Entonces, si yo tuve una fractura, un accidente y me pusieron el yeso y ese miembro no lo estoy usando, cuando quiten el yeso, 3 meses después va a estar sequito, chiquito, puede existir una asimetría. Si una persona tiene una lesión, le disparan en la columna, le dan un área por arma cortopunzante en la médula, le meten un machetazo en una extremidad y le cortan un nervio, va a perder por acá la inervación y el tejido no funciona, entonces disminuye. Esta es muy frecuente, la vamos a ver bastante en optometría, la isquemia. Esta palabra indica que el tejido no tiene sangre, no tiene circulación. Si no tiene sangre, no le llegan nutrientes. Y eso vale aquí en la SAWAS. La desnutrición, ya se imaginarán como es un niño desnutrido. Entonces, un niño desnutrido va perdiendo masa muscular. Pérdida del estímulo hormonal. Lo pueden estar viendo ahorita con sus madres o con sus abuelas. Y acá, la gran mayoría ya debe tener madres entre los 45 y 55 años de edad promedio. ¿Qué va a pasar entonces ahorita con sus madres? Que han pasado de tener un periodo reproductivo en el cual tenían menstruaciones y tenían ciclos, y en esos ciclos producían estrógenos y producían progesteronas, pero se acabaron, entonces esos óvulos, y van a entrar ahorita o están en perimenopausia o en menopausia. ¿Qué van a encontrar? Que esos tejidos, tienen muchos tejidos que respondían a estrógenos y a progesterona, y ahorita ya no tienen ese par de hormonas. ¿De qué se van a estar quejando sus madres? Uno, no va para todos, eso es un espectro enorme de síntomas. Puede ser los calores o los fogajes, está haciendo mucho frío y ella está, no, qué calor, abran las ventanas, dejen que entre el aire, y le suda por acá el bigote y todo lo demás. Entonces, uno, esas crisis vasomotoras. Otro, cambios conductuales, pueden estar más alteradas, más agresivas, más peleonas, alegran por todo. Lo otro, cosas que parecerían no estar asociadas, pero que sí tienen explicación de ahí. La niebla mental.
van a ver a sus madres y a sus abuelas como más despistadas, como que llegan a la cocina y llegan y dicen, yo aquí bajé, yo estoy aquí vine, o es que ya voy, o a qué fue lo que yo vine, no sé a qué vine, y se volatan, eso se llama niebla mental, y está también asociado a esta parte acá, y todo eso, la piel se arruga muy rápidamente, el peso, pasan de estar de un peso X y de un momento a otro se trepan 5, 10, 15, 20 kilos de un momento a otro. Entonces, estos son cambios por pérdida de ese estímulo hormonal. Y a los hombres pues, nos va a pasar lo mismo con la disminución de la testosterona, solamente que en los hombres es más gradual, en las mujeres sí es como de una. En los hombres va disminuyendo y también tendríamos diferentes alteraciones por esa pérdida de estímulo. Y una, en la que estamos condenados todos, envejecer, ¿sí? Y comprimir estructuras. Arnold, como 6, 7 veces ahí Mister Olimpia, súper mamadísimo en su juventud, obviamente ahí también hay química, eso no es natural, ahí había que chutarse química y esteroides a la lata para poder tener ese volumen, así fue pues, bendecido por la genética, pero esa masa es imposible de sostener toda la vida. Él sigue siendo bueno haciendo ejercicio, continúa practicando, sigue haciendo rutinas, pero su parte hormonal ya no es la misma. ¿Sí? Así él se hiciera un TRT, una terapia de reemplazo de testosterona, la masa muscular no va a ser igual, y esa es parte entonces de los hallazgos. Este es un ejemplo de masa muscular de alguien que no se ha fracturado y después de que se ha fracturado. Este es de un caso de torsión testicular, bueno, ya falleció, entonces en alguna época de su vida un testículo se le torció la circulación, se quedó isquémico y entonces por eso estaba así chiquitico, y el otro pues fue porque ya estaba en la autopsia y le sacaron a ella el normal. Entonces un testículo normal y un testículo atrófico. Por acá, esto que es más de mujeres, esto es un riñón. Este riñón, ustedes ven aquí grandes huecos, esos grandes huecos no existen en un riñón normal. Un riñón normal pues debería estar como completo hasta por acá, esto debería ser sólido. ¿Qué le ha ocurrido entonces a esta mujer? Que ha tenido infección urinaria, infección urinaria, infección urinaria. Y muchas veces, algunas de ustedes han tenido así infecciones urinarias a repetición y lo que hacen es dar un ciclo de antibióticos, le manejan la infección urinaria y ya, pero no manejan la causa, que es lo que está ocasionando tantas infecciones urinarias, porque cada infección urinaria va generando una cicatriz y si son muy graves puede ir haciendo que se pierda estructura, que vayan quedando estos huecos. Esto es algo completamente dilatado. Entonces aquí hay atrofia, una célula de un tamaño X normal, y aquí comenzaron a estar disminuyendo. ¿De qué? Pues podríamos tener ahí metido parte de lo que estábamos viendo, que era la síntesis de proteínas. Se puede ir perdiendo esa parte aquí. Les dejo aquí atrofia, y les dije una atrofia por falta de perfusión o por muchas causas, y esta la van a ver mucho. El de arriba, todavía están chiquitos para entender fondo de ojo, pero esto que voy a encerrar en azul es el nervio óptico normal. ¿Qué le pasa a esta persona? Que tiene una enfermedad que se llama glaucoma. Y entonces en el glaucoma va a existir un incremento en la presión dentro del ojo. Hay un líquido que está incrementado. Entonces esa presión va a comprimir la circulación. Y observen, esta de aquí está más chiquita, está muy pálida, la excavación ha aumentado. Entonces esta es una papila glaucomatosa. Si se hiciera un examen de patología, ¿qué va a encontrar? Atrofia. Entonces tiene una atrofia del nervio óptico por una enfermedad que se llama glaucoma. Metaplasia, el cambio de una por otra. Entonces acá están unas células que tienen forma de, no sé, de barra, y aquí unas células que tienen forma de escama. Esto es normal.
y esto es normal, pero esta se transformó en esta, la transformación de una célula madura en otra célula madura. Esto es por alteraciones del microambiente. Y les voy a mostrar algunos de los ejemplos. Un epitelio cilíndrico que tiene forma de cilindro y se va a volver como una hojuelita de cereal, una escama. ¿Por qué se dio esto? Esto es normal en la vida aérea y se volvió así. ¿Por qué se volvió así? Por fumar, por cálculos, por papel. Entonces, esta vendría siendo la transformación. La gente que sufre de cálculos urinarios, entonces, esto que es lo normal de la vejiga, se vuelve esta escama. La gente que sufre de gastritis, acidez, reflujo, este es lo normal del esófago y se va volviendo cilindros, una madura por otra madura. La deficiencia de vitamina A vuelve algo que es glandular y lo vuelve escamas. Y ahí podrán entender muchas enfermedades a nivel ocular que están asociadas al déficit de vitamina A. El colágeno se puede volver más cartilaginoso u óseo, y aquí tendríamos traumatismos repetitivos. Ejemplo, deportistas de alto rendimiento, un futbolista de tanto patear el balón, han tenido alteraciones en el metatarso. Un tenista de alto rendimiento que se van a terminar dañando hombro y codo. ¿Sí? Entonces esos traumas repetitivos van a ir generando. Uno de los que más se ve hoy en día es fumar, el cigarrillo y el vapeo. Esto que ustedes ven aquí negro es la acumulación de toxinas a nivel del pulmón. El cigarrillo ha pasado por múltiples etapas. Póngale en los 30 o en los 40, si ustedes ven películas de esa época, todos los actores en esas películas fumaban, pero todos, porque era elegante, porque daba clase de fumar. Y en las escenas de los aviones todo el mundo fumaba, y en realidad se permitía fumar en los aviones, y en todo lugar era así permitido. Y la publicidad era muy agresiva. Tan agresiva era que nos pagaban a los médicos para hablar bien del cigarrillo. Y había una publicidad que decía, dame el cigarrillo que fuman los médicos. Entonces, y así, entonces era demostrarle algo. Comenzaron a aparecer los estudios de que había personas que estaban muriendo por cáncer del pulmón. Si me hicieron un examen y preguntaran, principal causa de cáncer de pulmón, y me responde el cigarrillo, ya ahí tienen el 95% de las causas de cáncer de pulmón. Y esto, pues, el hecho de que tenga nicotina y que sea tan adictivo es algo pues muy difícil de dejar. Uno de mis profesores, viejito, muy vieja escuela, se había graduado por allá en los 50, era pediatra, y era el pediatra que manejaba el área de enfermedades respiratorias neonatales, o sea, niños de menos de un año que tenían neumonía, bronquiolitis, asma, alguna enfermedad pulmonar. Cuando nosotros pasábamos ronda con él, era muy adicto él al cigarrillo, entonces él pasaba en el hospital, en el área de niños enfermos de pulmón, y pasaba fumando. Entonces, eran otras épocas, ¿no? O sea, ya obviamente no estaría permitido en ningún lado. Y una madre una vez en una ronda le preguntó, doctor, ¿y este humo no es malo para el niño aquí que está enfermo del pulmón? Llegó, lo volteó y le dijo, sí, y siguió fumando. ¿Sí? Ahí está, otras épocas, ¿sí? Pero estamos hablando de lo adictivo que es eso. Y si el cigarrillo es adictivo, esto sí que es más adictivo, porque ahorita ustedes y los pelados de colegio están arrancando muy temprano, están arrancando a vapear 10, 11, 12 años por una presión social que dicen que estaría muy cool vapear y que pues, no va a producir daño, y vuelve y juega la publicidad. ¿Por qué no hace daño? Porque huele muy rico y es de cerecita o de fresa, y ese humo pues ni se ve ni se siente y estaría ahí haciendo algún tipo de daño. Pero ya están saliendo los estudios de pelados 17, 18, 19 ya con el pulmón completamente jodido. Eso se llama ELEVALI, el daño pulmonar asociado al vapeo. Si a mí me dijeran, o sea, como una decisión del diablo, ¿sí? O fuma o vapea, pues ninguna de las dos, el cigarrillo,
¿sí? Cigarrillo vendría siendo la elección. Los dos son malos. ¿Quién está produciendo más daño? El vapeo. ¿Sí? El vapeo está produciendo más daño. Aquí tendríamos algunos de los estudios muy recientes, 245 casos de lesión pulmonar al cigarrillo electrónico, ya se están reportando los casos de muerte. ¿Y por qué esto, yo les digo, es más dañino que estar acá con el cigarrillo? Por esto, porque para poder hacer que esto huela rico, sepa rico, pues hay que meterle butilo, geranilo, isopentilo, benzoato, eso no lo tiene un cigarrillo. Y esta serie de cosas, cada una de ellas por sí sola va a producir cáncer. Y además es muy adictivo. Entonces, están pegados a algo que huele bien, que les gusta, que es aceptado socialmente, que en la mente de un adolescente diría eso no hace tanto daño como un cigarrillo, pero es igual de adictivo y está produciendo. Entonces ahí también el gran número de daños. Y yo los he visto, algunos de ustedes por acá, hay unos que son muy adictos al vapeo, y por allá me han preguntado algunos, profe, ¿qué será esta tos que tengo? A ver, sí. Ya, pero bien asfixiados. Chala lo conocen. ¿Sí? ¿Quién está muy pegado al vapeo y está tosiendo? Y ahorita está tosiendo, ¿o no? Bueno, y ahorita está. ¿Sí? Y después si preguntan qué será. Hallazgos que se pueden encontrar. Vean, esto es muy joven. El Journal es de lo mejor que hay en medicina, el New England Journal of Medicine. El pulmón normalmente se ve como esto, negrito, acá, oscurito, pues en imágenes. Pero observen que la gran mayoría del pulmón se ve como blancuzco aquí, como medio granulado. Este aspecto de esto por acá y esto por acá y esto por acá se llama vidrio esmerilado, como esos vidrios de mesa que son como opacos. Entonces, todo esto es de daño pulmonar y el de allá está mucho más jodido. O sea, todo lo que ustedes vean blanco en los pulmones es malo, ¿sí? Y es muy joven. Entonces, estos son ese aspecto de vidrio esmerilado, pero ya con consolidaciones. Esto de acá, metaplasia. Mientras están jóvenes, piensen eso. ¿Para qué está diseñada la vía aérea cuando se les enseñó en primer semestre? Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Ya, no tiene por qué entrar ni isobutilo, ni ventilo, ni hexanos, ni nada de eso. Pero la publicidad sigue siendo muy agresiva, ¿sí? Entonces, poco ahí. Esto es el aspecto normal del esófago y el aspecto anormal. Esto es la gente que tiene gastritis y tiene reflujo. Si lo voy viendo esto aquí, completamente rojizo por el daño. Y con esto terminamos la primera parte de esta clase, un mapa mental. Entonces observen acá el resumen hasta acá. La adaptación celular. La adaptación celular son cambios que van teniendo las células. Usualmente son reversibles en respuesta ante el entorno. ¿Qué puede cambiar? El tamaño. Disminuye. ¿Cómo sería eso? Atrofia. ¿Sí? Incrementa el tamaño. Hipertrofia. Puede cambiar la forma. Una displasia, una metaplasia. Puede cambiar su función. Hacía esto y después va a terminar haciendo otra cosa. Puede cambiar el número. Puede ser atrofia o puede ser hiperplasia. Puede ser fisiológica, como una parte del desarrollo, o puede ser patológica, en respuesta ante agentes. De los tipos, la atrofia, la disminución en tamaño o en número, la hipertrofia, el incremento en el tamaño, la hiperplasia, el incremento en el número, y ahí van algunos, y la metaplasia, el cambio de un tejido por otro tejido. La que yo les dije ahorita del pterigio, entonces el pterigio sería una combinación de este par, de una hiperplasia de la conjuntiva y una metaplasia de las células. Vamos a hacer entonces el receso y seguimos entonces a las 4:30.